La apuesta. 1. Una noche sombría de otoño. El viejo banquero recorría su despacho de un extremo al otro, recordando una velada que había dado 15 años antes, también en otoño. Habían acudido a ella muchos hombres inteligentes y se habían entablado interesantes conversaciones. Entre otras cosas se habló de la pena de muerte. La mayoría de los invitados, entre los que se contaban no pocos sabios y periodistas, se manifestó en contra. La consideraban una forma de castigo anticuada, inmoral e impropia de un Estado cristiano. En opinión de algunos de los presentes, debería sustituirse en todas partes por la cadena perpetua. «No estoy de acuerdo con ustedes», dijo el anfitrión. «No he probado la pena de muerte ni la cadena perpetua, pero si se puede juzgar a priori, la pena de muerte me parece más moral y más humana que el confinamiento. La ejecución mata de golpe, mientras la reclusión perpetua lo hace poco a poco. ¿Qué verdugo es más humano? ¿El que acaba con vosotros en unos minutos o el que os va arrancando la vida en el transcurso de varios años? Uno y otro supuestos son igualmente inmorales», apuntó uno de los invitados, «puesto que persiguen un único y mismo fin, privar de la vida. El Estado no es Dios, no tiene derecho a quitar lo que, en caso de quererlo, no podría restituir». Entre los presentes se encontraba un joven de unos 25 años, abogado. Cuando le requirieron su opinión, dijo: «Tan inmoral es la pena de muerte como la cadena perpetua, pero si me dieran a elegir entre una y otra, me decantaría, sin duda, por la segunda. Cualquier forma de vida es mejor que la muerte». Se produjo una animada discusión. El banquero, que entonces era más joven e impulsivo, perdió de pronto la compostura, dio un puñetazo en la mesa y gritó, dirigiéndose al joven abogado: «¡Mentira! Me apuesto 2 millones a que no sería usted capaz de pasar 5 años recluido». «Si habla usted en serio», respondió el abogado, «apuesto a que aguantaría no solo 5, sino 15». «¿15? Está bien», gritó el banquero. «Señores, pongo 2 millones. De acuerdo, usted pone 2 millones y yo mi libertad», dijo el abogado. Y esa brutal e insensata apuesta quedó sellada. El banquero, hombre mimado por el destino y de espíritu ligero, que en aquella época no habría podido contar todos sus millones, estaba encantado con la apuesta. Durante la cena bromeó con el abogado y dijo: «Reflexione, joven, antes de que sea demasiado tarde. Para mí 2 millones no son nada, mientras usted se arriesga a perder 3 o 4 de los mejores años de su vida. Digo 3 o 4 porque no aguantará usted más. No olvide tampoco, desdichado, que la reclusión voluntaria es mucho más penosa que la forzosa. La idea de que en todo momento tiene usted derecho a recobrar la libertad le envenenará la vida en su celda. Me da usted lástima». Ahora el banquero, mientras recorría la habitación de un extremo al otro, recordaba esos acontecimientos y se preguntaba: ¿qué sentido tiene esa apuesta? ¿Qué utilidad puede derivarse del hecho de que el abogado pierda 15 años de vida y yo derroche 2 millones? ¿Va a demostrarle eso a la gente, que la pena de muerte es peor o mejor que la cadena perpetua? No y no. Es una tontería y un sinsentido. Por mi parte, solo fue un capricho de hombre acaudalado y por la suya, simple ansia de dinero. Luego rememoró lo que había sucedido después de aquella velada. Se decidió que el abogado cumpliera su plazo de reclusión bajo la más estricta vigilancia en uno de los pabellones construidos en el jardín del banquero. Se estipuló que durante 15 años no tendría derecho a atravesar el umbral, ni a ver a nadie, ni a escuchar voces humanas, ni a recibir cartas y periódicos. Se le permitía tener un instrumento musical, leer libros, escribir cartas, beber vino y fumar. Según las condiciones del acuerdo, solo podía relacionarse con el mundo exterior en silencio, a través de un ventanuco practicado ex profeso para cumplir ese cometido. Cualquier cosa que necesitara,
libros, partituras, vino y demás, le sería procurada mediante petición escrita, en las cantidades que solicitara, pero solo a través del ventanuco. El pacto preveía todos los detalles y minucias que aseguraban el rigor de la reclusión y establecía que el abogado debía permanecer encerrado exactamente 15 años, desde las 12 del 14 de noviembre de 1870 hasta las 12 del 14 de noviembre de 1885. La menor tentativa de adelantar ese plazo, aunque solo fuera un par de minutos, liberaba al banquero de la obligación de pagarle los 2 millones. Durante el primer año, el abogado, por lo que sus breves notas dejaban traslucir, había sufrido los fuertes embates de la soledad y el tedio. A todas horas, tanto de día como de noche, salían del pabellón acordes de piano. Rechazaba el vino y el tabaco. El vino, escribía, despierta los deseos, y los deseos son los principales enemigos del preso. Además, no hay nada más aburrido que beber un buen vino en soledad. En cuanto al tabaco, enrarecía el aire de la habitación. Durante el primer año, requirió ante todo libros de carácter ligero, novelas con complicadas intrigas amorosas, relatos policíacos y fantásticos, comedias, etc. Durante el segundo año, la música enmudeció en el pabellón y el abogado solo pedía en sus billetes obras de autores clásicos. En el quinto volvieron a oírse acordes musicales y el preso solicitó vino. Los que lo observaban a través del ventanuco dijeron que se había pasado todo el año tumbado en la cama, comiendo, bebiendo, bostezando y conversando consigo mismo con aire irritado. Ya no leía libros. A veces, por la noche, cogía la pluma y pasaba largo rato escribiendo, pero por la mañana lo rompía todo en pedazos. Más de una vez se le oyó llorar. En la segunda mitad del sexto año, el prisionero empezó a ocuparse con asiduidad del estudio de idiomas, de la filosofía y de la historia. Se consagró con tanto afán a esas disciplinas que el banquero apenas tenía tiempo de encargarle los libros. En el transcurso de 4 años se solicitaron, por petición suya, cerca de 600 volúmenes. En ese periodo de entusiasmo, el banquero recibió de su prisionero, entre otras cosas, la siguiente carta. Mi querido carcelero, le escribo estas líneas en 6 idiomas. Enséñeselas a personas entendidas, que las lean. Si no encuentran ni un solo error, le ruego que haga disparar una escopeta en el jardín. Ese disparo me dirá que mis esfuerzos no han sido infructuosos. Los genios de todos los siglos y países hablan en distintas lenguas, pero en todos ellos arde la misma llama. Ah, si supiera usted la celestial felicidad que embarga ahora mi alma al poder comprenderlos. El deseo del prisionero fue satisfecho. El banquero ordenó efectuar 2 disparos de fusil en el jardín. Luego, después del 10º año, el abogado se sentaba inmóvil ante el escritorio y solo leía los evangelios. Al banquero le pareció extraño que un hombre que había devorado en 4 años 600 sesudos ejemplares empleara cerca de 1 año en la lectura de un libro no muy grueso y de fácil comprensión. A los evangelios lo sustituyeron la historia de las religiones y la teología. Durante los 2 últimos años de confinamiento, el prisionero leyó una enorme cantidad de libros, sin discriminación alguna. Tan pronto se ocupaba de las ciencias naturales como pedía obras de Byron o Shakespeare. A veces enviaba notas en las que solicitaba que le proporcionaran al mismo tiempo manuales de química y de medicina, una novela y algún tratado filosófico o teológico. Sus lecturas evocaban la imagen de un náufrago que nadara entre distintos pecios y, deseando salvar la vida, se agarrara con avidez tan pronto a uno como a otro. 2. El viejo banquero, al evocar esos recuerdos, pensaba: mañana a las 12 recobrará la libertad, según el acuerdo. Tendré que pagarle 2 millones. Si lo hago, todo estará perdido.
me quedaré completamente arruinado. 15 años antes no llevaba la cuenta de sus millones. Ahora no se atrevía a preguntarse en qué era más pródigo, si en dinero o en deudas. Frenéticas inversiones en bolsa, especulaciones arriesgadas y una impetuosidad de la que no había podido desembarazarse ni siquiera en la vejez fueron llevando poco a poco a la ruina a sus negocios, y el ricachón impávido, seguro de sí mismo y orgulloso, acabó convirtiéndose en un banquero de segunda fila que temblaba ante cada alza o baja de los valores. «¡Maldita apuesta!», farfulló el anciano, llevándose las manos a la cabeza con desesperación. «¿Por qué no ha muerto ese hombre? Solo tiene 40 años. Va a llevarse mis últimos ahorros, se casará, disfrutará de la vida, invertirá en bolsa, mientras yo, como un pordiosero, lo contemplaré con envidia cada día y escucharé de sus labios la misma frase: le debo la felicidad de mi vida, déjeme que le ayude. No, es demasiado. Lo único que puede salvarme de la bancarrota y la deshonra es la muerte de ese hombre». Dieron las 3. El banquero aguzó el oído. En la casa todos dormían y solo se oía el rumor de los ateridos árboles más allá de las ventanas. Tratando de no hacer ruido, sacó de la caja fuerte la llave de la puerta que había permanecido cerrada durante 15 años, se puso el abrigo y salió de la casa. En el jardín reinaban el frío y la oscuridad. Llovía. Un viento destemplado y húmedo aullaba por todo el jardín y no daba tregua a las ramas. Por mucho que forzó la vista, el banquero no veía el suelo, ni las blancas estatuas, ni el pabellón, ni los árboles. Al aproximarse al lugar donde se levantaba el pabellón, llamó 2 veces al vigilante. No obtuvo respuesta. Era evidente que se había resguardado del mal tiempo y que en esos momentos dormía en algún rincón de la cocina o del invernadero. «Si tengo ánimo suficiente para llevar a cabo mi plan», pensaba el anciano, «las sospechas recaerán ante todo en el guardián». En medio de la oscuridad, buscó a tientas los peldaños y la puerta, entró en el vestíbulo del pabellón, luego, también a tientas, ganó un pequeño pasillo y encendió una cerilla. En el lugar no había ni un alma. Vio un lecho sin sábanas y la sombra negra de una estufa de hierro fundido en un rincón. Los sellos en la puerta que conducía a la habitación del prisionero estaban intactos. Cuando la cerilla se apagó, el anciano, temblando de emoción, miró por el ventanuco. Una vela derramaba una luz incierta en la habitación del prisionero, que estaba sentado ante la mesa. Solo se veían su espalda, sus cabellos y sus brazos. La mesa, los 2 sillones y la alfombra que habían junto a la mesa estaban cubiertos de libros abiertos. Pasaron 5 minutos sin que el prisionero cambiara de postura. 15 años de reclusión le habían enseñado a mantenerse inmóvil. El banquero golpeó con un dedo en el ventanuco, pero el prisionero no respondió con ningún gesto. Entonces el banquero retiró con cuidado los sellos e introdujo la llave en la herrumbrosa cerradura, que emitió un gemido. Luego la puerta rechinó. El banquero creía que no tardaría en huir un grito de asombro y un rumor de pasos, pero pasaron 2 o 3 minutos sin que el silencio de la pieza sufriera la menor alteración. El anciano decidió entrar. Ante la mesa estaba sentado un hombre que guardaba pocas semejanzas con las personas normales. Era un esqueleto recubierto de pellejo, con largos rizos femeninos y una barba desgreñada. Tenía la tez amarillenta, con un matiz terroso, mejillas hundidas, una espalda larga y estrecha, y la mano que sostenía la hirsuta cabeza era tan fina y delgada que hasta daba miedo mirarla. En sus cabellos plateaban ya las canas. Al ver su rostro avejentado y demacrado, nadie habría creído que solo tenía 40 años. Dormía. Sobre la mesa, ante la cabeza inclinada, había una hoja de papel cubierta de una letra menuda.
Pobre hombre, pensó el banquero. Duerme y probablemente sueña con los millones. Si cojo a este semicadáver, lo arrojo sobre el lecho y le aprieto un poco la boca con la almohada, ni siquiera el peritaje más concienzudo encontrará señal alguna de muerte violenta. Pero veamos primero lo que ha escrito. El banquero cogió la hoja de la mesa y leyó lo siguiente. Mañana a las 12 recobraré la libertad y el derecho a relacionarme con los hombres, pero antes de abandonar esta habitación y volver a contemplar la luz del sol, considero indispensable decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios, que me está viendo, declaro que desprecio la libertad, la vida, la salud y todo lo que en vuestros libros se denomina bienes de este mundo. Durante 15 años he estudiado con atención la vida terrenal. Es verdad que no he visto el mundo ni a los hombres, pero en vuestros libros bebía vinos aromáticos, entonaba canciones, vagaba por los bosques en pos de ciervos y jabalíes, amaba a las mujeres. Beldades etéreas como nubes, creadas por la magia de vuestros más geniales poetas, me visitaban por la noche y me susurraban cuentos maravillosos que embriagaban. En vuestros libros escalaba las cimas del Elbrus y del Mont Blanc, y desde ellas veía cómo salía el sol por la mañana y por la tarde inundaba de purpúreo oro el cielo, el océano y las cumbres de las montañas. Desde esas alturas veía cómo brillaba el relámpago sobre mi cabeza, desgarrando las nubes. Veía verdes bosques, campos, ríos, lagos, ciudades. Escuchaba el canto de las sirenas, el tañido del caramillo de los pastores. Palpaba las alas de hermosos demonios que volaban hacia mí para hablarme de Dios. En vuestros libros me arrojaba a precipicios insondables, hacía milagros, mataba, incendiaba ciudades, predicaba religiones nuevas, conquistaba reinos enteros. Vuestros libros me concedieron la sabiduría, todo lo que el infatigable genio humano ha creado en el transcurso de los siglos se halla comprimido dentro de mi cerebro como una pequeña bola. Sé que soy más inteligente que todos vosotros y desprecio vuestros libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es insignificante, perecedero, ilusorio y engañoso como un espejismo. Por muy orgullosos, sabios y apuestos que seáis, la muerte os borrará de la faz de la tierra como si fuerais topos, y vuestra descendencia, vuestra historia y la inmortalidad de vuestros genios se congelarán o se carbonizarán con el globo terrestre. Habéis perdido la razón y no seguís el buen camino. Tomáis la mentira por verdad y la fealdad por belleza. ¿Cómo os sorprenderíais si, por un concurso de circunstancias, los manzanos y los naranjos, en lugar de rendir sus frutos, produjeran de pronto ranas y lagartos, o las rosas olieran a sudor de caballo? Del mismo modo me sorprendo yo de que hayáis trocado el cielo por la tierra. No quiero comprenderos. Para demostraros con un hecho el desprecio que siento por vuestra vida, renuncio a los 2 millones, con los que antaño soñé como si fuera el paraíso y que ahora desdeño. Para privarme de todo derecho a ellos, saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido, rompiendo de ese modo nuestro convenio. Tras leer esas líneas, el banquero dejó la hoja en la mesa, besó la cabeza de ese hombre estrafalario, se echó a llorar y salió del pabellón. Nunca en su vida, ni siquiera después de haber perdido fuertes sumas en la bolsa, había sentido tanto desprecio de sí mismo como en aquel instante. De vuelta en su habitación, se tumbó en la cama, pero durante largo rato la emoción y las lágrimas le impidieron dormir. A la mañana siguiente, los vigilantes, con rostros demudados, llegaron corriendo para informarle de que habían visto cómo el hombre del pabellón se descolgaba por la ventana al jardín, se dirigía a la cancela y desaparecía. Sin pérdida de tiempo, el banquero se encaminó al pabellón en compañía de los criados y constató la huida del prisionero. Para no despertar rumores innecesarios, cogió la declaración de renuncia de la mesa y,
Al regresar a la casa, la guardó en la caja fuerte.